el nivel de fe que alcanza con mayúscula su propósito, porque no es mi propósito, sino es el propósito de Dios. Y entonces llega un momento en que no importan las pruebas ni las opiniones que tengas de cómo se pueden pasar las pruebas, de cómo enfrentarlas. Lo que importa es que entre más subas tu fe, tu nivel de vida espiritual y hacia el propósito que Dios quiere que cumplas, va a ser mejor. Te acercarás más al propósito de Dios, y el propósito de Dios es de llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Quiere decir que así como en la escuela, desde pequeños, ¿verdad? Vas a un prekinder y luego a un middle school y luego a una elementaria y luego al high school y después a universidad, ¿verdad? Así poco a poco vas descubriendo más y vas en el camino del Señor avanzando. Y eso es de llevarte de gloria en gloria. Entonces, para eso necesito fe, para cumplir el propósito de Dios. Un buen ejemplo de la fe es Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios y Abraham es padre de nuestra fe, ¿sabías? Es el padre de la fe. La fe de Abraham lo llevó a vivir y a cumplir el propósito de Dios porque se atrevió a tener fe en Dios. No solo se atrevió a salir de su comodidad para servir a Dios, ¿verdad? A veces nosotros estamos muy cómodos. Entonces Dios quiere que salgas de tu comodidad y sirvas a Dios. Pero no solo se atrevió a eso, sino que caminó en la fe de aquel que lo llamó a una edad donde cualquiera estaríamos buscando ya la tranquilidad, ¿verdad? Tenía 70 y tantos años, casi 80, cuando el Señor lo llamó. Y dice uno, a esa edad pues lo que quieres es tranquilidad, estabilizarte. No, había mucho que hacer todavía. Imagínate tú, que eres joven y que tienes a veces el anhelo de tener seguridad, el anhelo de tener paz. No, sí hay que tener seguridad y paz, pero no hay mejor seguridad que hacer lo que Dios nos mandó. Y eso nos va a dar paz. Lo que pasa es que el plan de Dios a veces nos da miedo. A veces eh, lo que no entendemos nos da miedo. Y ese camino es, sin embargo, el más seguro. Es el que menos debería darte miedo. Pero nos gusta saber lo que estamos caminando, saber dónde estamos pisando, saber lo que vamos a hacer, entender todo lo que Dios nos dice, pero no es así. La palabra de Dios no te dice entiende a Dios, la palabra de Dios dice obedece a Dios. Un día Dios probó la fe de Abraham. Te invito a leer este versículo conmigo y a orar, y nos ponemos de pie para que me acompañes a orar. Y dice el Génesis 22:2, leo la Nueva Traducción Viviente. Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, tu único hijo Isaac. Desde ahí ya nos empieza a hacer ruido. Y luego lo que sigue está tremendo. Dice, y llévalo a la tierra de Moriah, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te voy a mostrar. Abraham conocía la voz de Dios. Abraham sabía que era Dios el que le estaba hablando. Y ese es el mismo Dios que dice después a su pueblo en Deuteronomio 18:9: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las gentes que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Y eso es lo que le estaba pidiendo que hiciera con su hijo. Y eso es como la adivinación, la hechicería y las brujerías. ¿Por qué Dios le pide eso a Abraham? Porque Dios le había dicho: toma tu único hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿Cómo es esto posible? Vamos a orar al Señor para que nos dé entendimiento en esta plática de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que descubras tu palabra, Señor, sobre nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que en el hablar y en el escuchar de esta mañana, en este lugar, Padre, pueda tu Espíritu Santo hacer una obra, Señor, de tal manera que nos rete, Señor, y aceptemos ese reto, que es lo mejor que podemos hacer, de subir nuestro nivel de fe cada día, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, te lo pedimos
En el nombre de Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. Abraham andaba en nivel pro. Era un hombre de fe que llegó a ser una bendición todavía para nosotros en nuestras vidas. Y Dios le prometió eso: si tú me obedeces, vas a ser bendición no solamente para tu familia, pero para todas las familias de la tierra, para todas las naciones en el futuro, para todas las generaciones que sigan. ¿Cuántos quieren que sus hijos estén bien, sus nietos puedan estar bien? Ya no nada más pensamos en nosotros, sino que pensamos en que Dios siempre cuide a los nuestros, ¿no? Y la primera cosa que tenemos que saber es que nuestra fe cambia, nuestra fe puede ser mejor. Para nuestra fe hay niveles. Así es de que el primer punto es cuando Dios endereza tu fe. ¿Qué pasa cuando Dios endereza tu fe? ¿Qué pasa cuando Dios perfecciona tu fe? Porque Dios perfeccionó la fe de Abraham. Y no todos hemos caminado en fe. Más bien lo común es caminar seguro y sin fe. O sea, no me gusta no saber, no me gusta no ver. A mí me gusta ver las cosas. Y yo no camino sobre el aire. Quiero ver el piso para que no me tropiece, para que no se me acabe y me caiga al precipicio, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso. Y por caminar así la hemos regado mucho. Nos hemos equivocado. Abraham la regó, Sara la regó y sufrieron mucho. Porque estar seguros en nuestro camino es muy cómodo, pero no es entender lo que estamos llamados a hacer como cristianos. Tenemos que ser valientes, no importa lo que pasó antes, no importa lo que el diablo te diga que eres. Hay muchas personas que dicen, no, pues sí, eso es para alguien más, porque yo ya le he regado mucho, yo ya no tengo remedio. No, simplemente levántate, confía en Dios y obedece su palabra, y el Señor va a enderezar lo que esté chueco. Por ejemplo, si Abraham no se hubiera metido con Agar. Agar era una persona que cuando fueron a Egipto vino para que ayudara a Sara, ¿verdad? Entonces, pero Abraham tuvo un hijo con Agar. Si no hubiera tenido ese hijo, no hubieras sufrido tanto. Pero quisieron caminar sin fe. Quisieron ayudar a Dios. Hay cosas que tú tienes que hacer, pero hay cosas que tienes que dejar a Dios. No puedes ayudar a Dios a cumplir su promesa porque Él es suficiente para hacerlo. Tú tienes que ayudarte tú y caminar en la fe que necesitas. Y analizando lo que leímos al principio, Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:2, toma a tu hijo, tu único hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿Por qué? ¿Estás seguro que 2? Porque cuando uno lee la palabra de Dios dice 1 porque es por default 1. ¿Por qué? No sé, Dios siempre tiene razón, ¿verdad? Y luego le pide que lo sacrifique en una práctica que no era normal tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Como que este versículo no era de aquí, a lo mejor era de otro libro sagrado de los mayas, ¿verdad? O los aztecas que sacrificaban, o los de allá de aquella época de Canaán. Pero de lo del sacrificio de su hijo, Abraham, Dios tenía un multipropósito. Quiere decir que sirve para muchas cosas eso que pasó ahí. Y Dios es suficiente, Dios es soberano, Dios es el que controla todo. Y si tú sabes eso, tú vas a saber que la palabra de Dios, aunque nos mantenga de repente con ciertas dudas, no cambia, es perfecta. Dios es perfecto y su palabra es así. Entonces, ¿por qué dice tu único hijo? Cuando Abraham tenía 2 hijos. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Abraham tenía 2 hijos y muchos problemas. Lo que pasa es que años antes Sara, como les digo, quiso ayudarle a Dios y le dice, ahí está Agar. Sara le dijo a Abraham, ahí está Agar, para que tengamos un hijo con ella. Tengamos, ¿verdad? Pues más bien era de Agar con Abraham. Y Abraham dijo, Sara manda. Ya les platiqué de eso. Y la regó.
Al poco tiempo ya no aguantaba esa situación porque había pleitos, había situaciones terribles. Agar se le subió que estaba embarazada, comenzó a despreciar a la señora Sara. Sara le dijo a Abraham, esto es tu culpa, así le dijo. Sara le dice, esto es tu culpa. Y Abraham le dijo, tu sierva, tu problema. Y entonces Sara la empezó a tratar muy mal. Tan mal la trataba que Agar se fue. Y no era como cualquier parte del mundo donde te vas y empiezas a buscar trabajo en otra ciudad o en otro lado. No, estaba rodeado de desierto. Y Agar se iba a morir. Y en el desierto Dios no quería que se muriera y le manda un ángel. Le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le contestó la primera pregunta, vengo con Abraham y Sara. Pero no sabía a dónde iba. Ni el ángel tampoco le preguntó. Me acuerdo de los retenes, de repente te paran. ¿De dónde vienes? Pues de allá. ¿Y a dónde vas? Pues para allá. ¿No te acuerdas que tú me paraste? Ahorita voy para allá. No le contestes así porque te meten te bajan y te revisan todo. Pero al fin, como no había dónde ir, Agar tuvo que regresar con Sara. Nació el niño, creció, se arregló un poco la cosa, como que Agar ya dijo, me encontré con alguien importante y me dijo que tengo que estar acá. O sea, no es cosa de Abraham y de Sara, sino que hay un Dios que me está cuidando, ¿no? De hecho, Ismael le puso un nombre que tiene que ver con eso, con que Dios está ahí. Y Dios cumplió su promesa a Sara, eventualmente tuvieron a Isaac. Isaac obviamente pues era pequeño comparado con Ismael. Ismael se burlaba de Isaac. Sara defendía a Isaac. Agar defendía a Ismael. Una lección para nosotros que tenemos hijos y nietos. Los niños se pelean, no te metas. Se van a pelear. Si te metes, tú te vas a pelear con el otro papá o la otra mamá. Inmediatamente, cuando no pase mucho tiempo, tal vez 15 minutos, los niños van a estar encantados jugando juntos, pero tú te peleaste para siempre. Así es de que no te metas con los problemas de los niños, ¿no? Imagínate que Sara y Agar no entendían eso. Sara peleaba con Agar. Los niños estaban gritando, se peleaban entre ellos. Cuando entran los hijos, el asunto se pone grave. Se meten los papás, hay muchas opiniones de lo que había que hacer. Si eres progre o woke, no te va a gustar lo que el Señor le dijo. O quien sea, si no te gusta lo que el Señor le dijo, that's your problem. It's not your business to do or to change. No tienes que cambiar la opinión de Dios, tienes que obedecerla. Así es de que Dios honra el matrimonio. Ese sí es un principio que tenemos que entender. Dios lo honra y Dios honra también. Dios es justo. Se metían las mamás, Agar se peleaba con Sara, mamás gritando, niños peleando, seguro los padres también estaban, Abraham estaba en medio de todo, tenía un montón de gente viendo, trabajadores y gente que trabajaba con él. Abraham era una persona muy rica, había mucha gente que estaba en su casa. Imagínate, todos tomaban partido. No, yo creo que la egipcia tiene razón. No, yo creo que Sara pues es la patrona. No, es que ella es la esposa. No, y la otra, ¿qué culpa tiene? Pobrecita, la metieron en esto. Había muchas opiniones. Abraham no entendía porque todavía no se inventaban los audífonos. Qué bonito, ¿no? Te ponen los audífonos y que haya gritos en la casa. Decía Abraham, ¿por qué no habrán inventado el AirPods ya de una vez? Pero era un infierno esa casa. Era un infierno provocado por alguien que no tuvo fe, creyó en Dios, pero dijo, yo le ayudo.
Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en el desierto que con una mujer rencillosa e iracunda. Imagínate dos. Abraham no quería estar, ya estaba preguntándole a Abraham, ¿por dónde te fuiste el otro día? O sea, yo también me quiero ir. Pero bueno, el que se quería ir era Abraham. Sara quería que se fuera Agar y obviamente que se fuera Ismael con ella. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Hazle caso a tu mujer. ¿Cuántas mujeres les encanta esa palabra? Que Dios le diga a tu marido, hazle caso a tu mujer. ¿No? Está buena para una reunión de mujeres, ¿no? El próximo, ya anota la Mónica para la próxima, creo que el martes tienen reunión de mujeres de este al otro. Pero bueno, Dios sigue hablando al hombre. Y yo creo que ahí más bien hazle caso a tu mujer es, tú le hiciste caso a tu mujer. El que no le guste la sopa de a dos sopas, ahora le haces caso. Porque la primera vez por hacerle caso te metiste en broncas. Ya no le gustó a las mujeres. Pero Abraham siendo un hombre acaudalado, poderoso, millonario, no se preocupó ni se ocupó de Ismael. Fíjate bien, qué raro. Literal, le pidió un Uber, le dio un lonche para el camino y va ahí. Eso es lo que hizo. Actualizado, ¿verdad? Y Dios cumplió el deseo de Sara, porque Sara no tomó en cuenta a Dios. Pero cuando le quiso ayudar a cumplir la promesa a Dios, pues no tomó en cuenta a Dios. Pero seguro Sara ya se había arrepentido mucho de eso, había aprendido una lección. Yo creo que Agar también se arrepentía de lo que hizo, de pelear con Sara tal vez, independientemente de lo que pensemos hoy, Sara tenía razón. Y aunque ahora no le gustó tanto a Abraham, lo que le ayudó fue la fe a Abraham, porque Abraham tuvo que hacer algo muy difícil, deshacerse o despedirse o dejar en manos de Dios a un hijo, pero no es como traerlo a presentar aquí porque Dios me lo da y yo le pedí a Dios que esté bien y que esté conmigo. Pero en ese aspecto, en este caso, Abraham tuvo que entregarlo en manos de Dios, entregar a su hijo mayor, a Ismael, y olvidarse de él. Yo no sé si Agar después se casó, nadie lo sabe. No sé si alguien adoptó a Ismael. Lo que sí sé es que Abraham lo tuvo que dejar ir. Ahora hazme caso a mí, dice Dios. Y le dice a Abraham, la primera vez no me tomaste en cuenta, no le dice eso es lo que yo deduzco. Y ahora hazme caso a mí, hazle caso a tu mujer. De Agar y de Ismael, no te preocupes. Fíjate bien, le dijo Dios eso. Estamos aprendiendo. Estoy enderezando tu fe. Estoy perfeccionando la fe de todos aquí. Hasta soy un espectáculo con todo esto que estoy haciendo, dice el Señor, de todos los que están en tu casa y de todos los que van a leer esta historia y los que están ahorita aquí, los que están viendo, están también edificándose con todos estos problemas que cuando seguimos los principios, que a veces no son muy agradables y que la opinión pública dice que no debe de ser así, pero cuando Dios dice que es así, así debe de ser. El problema es que un día le hizo caso y ahora le va a doler hacerle caso otra vez. Pero Sara aprendió. Sara le costó no tener fe. Abraham le costó no tener fe. Fueron muchas personas afectadas y como cabeza a Abraham le costó más. Porque cuando Sara le decía, tú tienes la culpa, a lo mejor no estaba tan equivocada. Abraham le podía decir, tú me dijiste qué hacer. Y como cabeza de hogar, ¿por qué tienes que hacer todo lo que te dicen? Tú eres responsable de las decisiones que se tomen en tu casa cuando todo está bien.
Quiero decir, cuando los dos son cristianos, porque hay mujeres que están casadas con una persona que no es cristiana y ahí sí hay que ver y decir como los apóstoles le dijeron a los del Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero bueno, le costó a Abraham entregar a su hijo. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Dios es justo, eso no importa cuánto te hayas equivocado, tú Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo fiel a Él, no a ti. Pero Él te ayudará a volver a tu camino si tú estás bien, si tú haces lo que Él dice confiando y teniendo fe en que Dios es justo y Dios se va a encargar. Y es misericordioso, así que le dolió a Abraham mucho, pero siempre podemos seguir el rumbo al propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios tal vez va a doler y si no duele está raro. Cuesta, si no cuesta está raro, pero es lo mejor seguirlo. Génesis 21:11 dice que esa decisión le disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo, pero Dios le dijo a Abraham, fíjate bien, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, no Ismael. Yo tengo mi plan. Yo te di un matrimonio para cumplir mi plan. Tú hiciste lo que quisiste, no te esperaste a mi voluntad, porque mi voluntad no es cuando tú quieras y el tiempo de Dios es el mejor. Eso no está en la Biblia, te lo digo a ti. Como una enseñanza de los principios de Dios que están involucrados en todo este tema. Dios le dijo a Abraham, ten cuidado, no te alteres. Ismael va a estar bien, pero él no va a heredar tus cosas. No va a heredar de ti. Y fíjate bien el 13. Ahí está la clave de por qué es el hijo de Agar y no el hijo de Abraham legalmente. Yo también haré una nación de los descendientes ¿de quién? De Agar, no de Sara. Porque él también es hijo tuyo. Es un hijo biológico, pero legalmente el que yo te iba a dar es el que tiene que heredar. Y es el que hoy nos bendice a ti y a mí. Dijo Dios a Abraham, los hijos de Isaac son tus descendientes, los hijos de Ismael son descendientes de Agar. Eso es lo que le dijo. No sabemos, como te digo, si Agar se casó, si lo adoptaron, pero él tuvo que ser entregado en manos de Dios. De manera que cuando Dios le dice, toma tu hijo, tu único hijo, Dios tiene razón. Aquel Ismael tuvo que entregarlo. Punto número 2, tu fe es personal y debes dejarte moldear, debes dejarla que se moldee, debes dejarla moldear, obviamente por la experiencia y por los principios de Dios y indudablemente por la guianza del Espíritu Santo. Abraham se quedó con un hijo que se llamaba Isaac. No solo era el hijo anhelado de tantos años, no solo era el hijo del amor de su vida, Sara, no solo era el hijo prometido de Dios para cumplir sus propósitos eternos, pero dolorosamente se convirtió también en un consuelo por aquel hijo que perdió, porque Ismael seguramente nunca dejó su corazón. Eso no se puede cambiar. La realidad de la vida es que caminamos sobre nuestro pasado y aunque Dios perdona tus pecados, no te da amnesia, menos a tu esposa. Por eso tienes que cuidarte, por eso tienes que hacer las cosas bien. Y por eso hay dolor en la tierra. ¿Por qué hay tanto dolor? Decía, alguien le preguntó al hijo de Billy Graham, a la hija de Billy Graham, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite lo de las Torres Gemelas? ¿Y qué tiene que ver Dios en eso? Si Estados Unidos le dijo, vamos a olvidarnos de la Biblia, vamos a sacar la Biblia de las escuelas, vamos a no mencionar a Jesús en las clases de la escuela, vamos a olvidarnos de Dios y vamos a hacerlo a nuestra manera. Entonces, ¿por qué le echan la culpa a Dios de lo que pasa en Estados Unidos? Gracias a Dios por el presidente, porque aunque tú no estés de acuerdo y muchos progres no están de acuerdo, ya les quiere quitar su tax exempt, el libre de taxas a las escuelas que permiten
los pro-palestinos. Ay, pobrecitos los palestinos. ¿Y qué te importa a ti? Tú tienes que hacer caso a lo que dice Dios. ¿No lo entiendes? No es problema. Haz caso a lo que dice Dios. Bendice a Israel. No, Israel ha hecho muchas cosas malas. No, tú no. Qué bueno que eres perfecto y que vas a juzgar a unos y a otros. Haz lo que dice Dios. No juzgues. Con fe, caminando a su propósito, es como vamos a estar bien. Es como Dios va a bendecir tu casa, tu vida. Y si Estados Unidos lo hace, gloria a Dios. Que el presidente sea como sea. Y quien esté, un demócrata, un republicano, incline Dios su corazón hacia los principios bíblicos. Eso es lo que tenemos que pedir como iglesia. ¿Por qué? Porque estás aquí en Estados Unidos. Y si no te gusta, pues vete allá al rancho de donde vienes y oras también allá. Oras por Morena, oras por de donde vengas. No es problema. Dios es el Dios de toda la tierra. Pero tenemos que orar en el lugar donde estamos. Y aquí es donde Abraham sube de nivel y nos bendice no solamente a su casa, sino a ti y a mí. Abraham ya habitaba en Canaán, la tierra que Dios le mostró, pero todavía había mucho que mostrarle a Abraham. Y entonces le dice, toma tu hijo, Génesis 22:2, otra vez, tercera vez. Sí, a Isaac, ahora sí entendemos, tu único hijo, ¿no? Y vete a la tierra de Moriah, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te voy a mostrar. A la mañana siguiente, muy temprano, Abraham se levantó. Antes de que se levantara Sara, ni le digas nada, ya no le preguntes. Y se fueron. ¿Te imaginas? Que se levante Sara. ¿A dónde llevas al niño tú? No, pues es que voy a sacrificarlo. Sacrifica a Ismael. A ver dónde lo sacas, ve por él. Bueno, por alguna razón no le dijo nada, que podamos deducir. Pero Dios le había hablado de su futuro. Le había hablado a Isaac. Le había hablado, a Abraham, de Isaac y de Ismael, de los dos. Y él tenía la esperanza firme en Dios, que no tenía que ver con los medios y los caminos que Dios iba a usar. Tenía que ver con el resultado que Dios le iba a dar. Dios dijo que me va a bendecir y que todo lo que me pase, si yo le amo, fíjate bien, me va a ayudar para bien. Si yo respondo a su llamado. Así es como funciona, que todas las cosas te salgan bien, que en el camino a lo mejor vas a encontrar muchas cosas, obstáculos, tristezas, situaciones de cosecha, porque yo sembré, o situaciones de cosas que yo estoy enfrentando porque Dios me quiere ayudar, o porque el diablo se atraviesa y yo lo voy a reprender, pero yo voy a tener la esperanza firme en Dios. No tiene que ver con los medios, con cómo me vaya en el camino. Los obstáculos y opiniones de nadie valen para mí ni para ti. Tiene que valer la palabra de Dios. Y si tú lo tomas, te va a ir bien. Si tú dices, pues sí, pastor, tienes razón, pero yo como quiera, yo soy de esta opinión. Ah, bueno, mucha suerte. Cuando esté peleándose en tu casa y sea un infierno y todo esté al revés, pues no me hables a mí. Ve con Sara y dile, tú tienes la culpa de ese pelea. Pero bueno, yo solo necesito saber lo que Abraham sabía. ¿Qué sabía? Que Dios iba a bendecir a sus hijos, que todo iba a estar bien, que Él está en control y tengo que seguir sus instrucciones. Yo debo de hacer eso también, pero necesito estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabía la palabra Abraham sabía la palabra de Dios y por eso estaba tranquilo. Por eso es que la fe le funcionaba a Abraham. ¿Cómo puede funcionarte la fe a ti? Pues necesitas saber la palabra de Dios para ti. ¿Qué te prometió Dios? No sé, pues ponte a leer la Biblia. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué bendición, ya no tienes que estar dedicando el tiempo exclusivamente a la palabra de Dios. Cuando estés haciendo algún trabajo, puedes poner la palabra de Dios. No, es que donde yo trabajo, pues ahí me corren si estoy oyendo la Biblia. Ya hay audífonos.
Y puedes tal vez hacer tu trabajo y escuchar la palabra de Dios. ¿Sabías que está la palabra de Dios no nada más en Instagram y Facebook? Existe también la Biblia ahí online. Y dice Génesis 22:4 que al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia donde Dios lo quería llevar, Moriah, la tierra de Moriah. Y dice: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. Porque alguien que no tiene fe, pues es parecido el burro, y ustedes se quedan. Y dijo Abraham a los siervos: el muchacho y yo vamos a seguir un poco más adelante. Y fíjate bien lo que dice: ahí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Cuándo? Y volveremos en 3 meses. Y voy a volver solo. Como cuando ya no aguantas al perro. El perro era como tu hijo, pero tuviste hijos y ahora no sabes qué hacer con el perro. Entonces agarras el perro, te lo llevas, se van 2 y vuelve 1. Dicho sea de paso, tengan hijos, obedezcan. Estamos hablando de obedecer a Dios, ¿no? ¿Qué dijo Dios? Fructificaos, multiplicaos, dejad el celular, apagad la tele. Netflix podrá esperar y pónganse a hacer hijos. ¿Verdad? Bueno, eso no tenía nada que ver con esto. Pero nos han enseñado que un perro y un gato, a mí me encantan los animales también, pero no sustituyen eso. Me encanta presentar niños, gracias Ulises. You make my day. Pero bueno, esa es fe. Esa es fe. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, del muchacho. Cuando se refiere a Isaac, la palabra hebrea para este muchacho quiere decir como soltero, como que no es un niño, como que se puede casar, pero está joven, está fuerte, obviamente más fuerte que Abraham. Si vas a presentar una ofrenda quemada, pues no llevas así como para hacer una carnita asada. O sea, llevas bastante leña. Abraham, ¿cuántos años tenía aquí? Como 100. Más de 100. Era un viejito. Isaac era un hombre fuerte ya. Un muchacho seguramente mucho más fuerte que Abraham. Que de repente pasa el tiempo. Dice, mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, tenemos la leña. Obviamente aquel estaba cargando mucha leña. Y Abraham pues traía una antorcha y un cuchillo. Pues ya está todo, ¿no? ¿Qué falta? Dijo, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y le dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos, dice, siguieron caminando juntos. Dios proveerá. No veía, pero sabía. No le dijo, eres tú la ofrenda. Pero esa es la fe que viene por el oír y saber su palabra. Dios me prometió cosas, así es de que yo no entiendo lo que estoy haciendo. No voy a asustar a Isaac diciéndole eso. Y dice que cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Cómo ató a Isaac? Como tejano, como un vaquero así, para que no se pele, estaba muy fuerte. ¿Tú crees que Abraham lo iba a alcanzar? ¿Que pudiera a fuerza meterlo y ponerlo en la leña? O sea, tienes que ubicarte y entender que esa es la fe de un padre que la transmite a su hijo. Que su creencia con un ejemplo de amor a Dios
pase lo que pase, un ejemplo de amor incondicional a Dios, es transmitida a un hijo de tal manera que el hijo tampoco puede entender, pero puede caminar por esa fe, sabiendo que su papá sabe lo que está haciendo, porque el papá sabe que Dios está en control. Eso no falla. Nunca le digas a tu hijo: mi hijo, usted no sea como su papá, usted sí vaya a la iglesia. No, ven a la iglesia con él. Haz las cosas que quieres que él haga en el futuro, que son las cosas de Dios. Modela tu fe y no va a fallar. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo puso sobre el altar y dice: y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, le dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. El ángel no sabe todas las cosas, Dios sí las sabe. ¿Por qué Dios le pide que sacrifique a su hijo? Porque Dios sabía lo que tiene que hacer, porque Dios sabe lo que va a pasar. Y entonces, ¿para qué prueba Abraham si Dios ya sabe lo que va a pasar? Pues porque Abraham no sabe. ¿A quién le están enderezando la fe? ¿A Dios? No, a Abraham. Y Abraham amaba tanto a Isaac, porque le dice: toma tu hijo, tu único hijo, es el único que tienes, y es el que amabas desde antes de conocerlo, mucho antes. Yo te prometí que iba a venir, y ahora, como lo amas tanto, tú corres el peligro de destruirte tú por idólatra y de destruir a tu hijo por ídolo, y de destruir todo mi plan. Y el propósito de Dios debe de ser, tú debes de ir al propósito de Dios respondiendo a una fe totalmente ciega, totalmente incondicional, donde tú crees en Dios y sabes que es Dios, y sabiendo que es Dios, dale. Te van a decir que estás loco. Así me dijeron a mí. Cuando vendí todo lo que tenía, vendí mi negocio, ni siquiera lo iba a vender, lo cerré. Y Dios me dijo: véndelo. Lo vendí y muy bien vendido. Y todo lo que junté de dinero me lo gasté acá en Estados Unidos. Se me hizo, eran muchos pesos, se me hizo en pocos dólares. Cuando llegué aquí, se fue acabando. Y lo fui gastando en el camino que Dios me decía que caminara. Todo mi esfuerzo, todo lo que había juntado durante años, me lo gasté. Porque yo le creía a Dios. Pero había gente que me decía: ya, ¿qué te pasa, ingeniero? No soy ingeniero, soy el pastor. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo dejas todo esto? Pues no sé. Dios me llamó a algo. Y mi esposa fue con el apóstol y dijo: la cuenta del banco se está haciendo muy chiquita. Y el apóstol se rió. Le dijo: y no puedo esperar a que se te acabe toda, para que entonces veas la mano de Dios. Pero así es como Dios trabaja. Hasta que tenía el cuchillo sobre el hijo, le dice: no lo toques. Y dice el ángel: yo entendí que temes a Dios. Y dice Dios: no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Ismael ya no está. Pero ese es el Dios de Abraham. Ese es el Dios de Isaac. Y ese es el que quiere ser tu Dios. El que quiere que tú compruebes cosas que no los comprueba cualquiera, porque el nivel de fe que puedes tener son de es otra cosa. Hay niveles. Así es de que entra en ese nivel y con mucha valentía empieza como Abraham, porque eso no le sucede a cualquiera. Y donde Dios se agrada de tu fe, de que hagas cosas que no entiendes y cosas que no ves como si vieras, y tener la certeza de que Dios te está hablando, y aunque no entiendas, empezar a caminar en esa fe, entonces Dios va a mover su brazo para que veas cosas espectaculares en tu vida. Señor, haz un milagro, y si me haces un milagro, entonces cambio. No, hombre, ¿que quién te crees? I'm sorry con excuse me, pero no, así no es. Eso no trabaja así. Y entonces, cuando dice entonces, es después de versículo 13,
Entonces Abraham levantó sus ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Y dice la palabra, dice mi hermana Maya cuando estaba hablando de esto, y Abraham tomó el carnero y lo sacrificó. ¿Cómo es posible? Porque la Biblia te narra lo que pasa, los hechos. Pero tú tienes que imaginarte lo que pasó cuando vio el carnero. ¿Qué sintió Abraham? Ok, no voy a matar a mi hijo, ya es bastante alivio. Pero encima veo un carnero atorado ahí que el ángel lo puso en el matorral. Sintió alivio, sintió gozo, sintió esperanza, sintió seguridad, sintió el amor de Dios, sintió la provisión de Dios, que Dios le devuelve a su hijo y que no lo deja nada más así, sino que le dice, ahí está tu premio, ahí está lo que vas a sacrificar, ahí está lo que todo el resultado de esto no hubiera sido igual si no hubiera estado ahí ese animal, ese carnero. Era el plan de Dios. Por eso Dios es que cuando Él habla, si yo no entiendo, pero estoy seguro que es Dios, tengo que hacerlo. ¿Cómo es posible que Dios me pida esto? Te reprendo, no es Dios. Claro que sí. ¿Y qué te dijo? Que de diezmo. Un sacrificio para muchos, te lo dice un regio. Pero bueno, el plan de Dios es suficiente para hacer caso. Y entonces tú necesitas apreciar, querer, poner en primer lugar a Dios para que tu fe funcione, si no, no va a funcionar. Y después de esa felicidad, que es equivalente a la felicidad que tienes, que nunca vas a poder tener más felicidad que otra, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? Casarte con tu mujer. Todavía tienes que entender lo que es el carnero. Lo mejor que ha pasado en mi vida es haber conocido a Cristo, haber visto la provisión de Dios para algo que yo no podía hacer, que me salva a mí y que salva a mi hijo y que salva el propósito de Dios con mis generaciones. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de, esa es la clave del sacrificio de Cristo, en lugar de su hijo. Lo que más amas, entrégalo a Dios y Dios te proveerá. No solamente a tu hijo o a lo que amas, pero te proveerá una salvación eterna. Punto número 3 dice, la fe nivel pro te lleva a una vida nivel pro. Ponle un corazoncito a ese punto. O dos. Pues no por nada, Abraham es llamado el padre de la fe, padre del pueblo de Dios y padre de la iglesia, padre de nosotros. Todos los que tenemos fe venimos a ser hijos de Abraham en ese sentido, dice Romanos. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y Dios lo bendijo aún más. Versículo 14, y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio, en el monte del Señor será provisto. Dios te va a proveer si estás en el monte de Dios. ¿Por qué está en el monte de Dios? Porque tuvo fe, porque él se levantó temprano, porque no le avisó a su esposa. O sea, no te digo que no le digas a su esposa dónde anda, ¿verdad? Siempre dígale, no se meta en broncas. Pero la fe es personal. Cuando estés delante de Dios, tú vas a dar cuentas por tu fe. Inspira a tu esposa, inspira a tus hijos. Pero Dios va a proveer todo lo que necesitas, lo que no mereces. Va a salvar tu vida, va a salvar la vida de nuestros hijos. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dijo eso, Juan, todos los judíos entendían de lo que hablaba. Hoy tenemos que predicar estas cosas a la iglesia para que entiendas de lo que habla. El Cordero de Dios es para tener la bendición imposible, que era imposible para mí. Nadie podía darme esa bendición. Podías matar a tu hijo y lo que hubieras quedado es como un ridículo padre loco. Pero Dios no quiere que seas loco. Dios quiere que tu hijo viva
que tú vivas, que tengas bendición, que tengas una comunión inolvidable con Dios, que tú puedas decir: Señor, yo camino en ti porque te creo, yo camino en ti porque te amo y también espero un propósito precioso. Tengo fe que va a estar todo bien y vas a cumplir tu propósito. Debemos tener fe en obediencia, esa fe que se atreve a hacer cosas para Dios, a vivir en el propósito de Dios. No es la fe común, es una fe que sabe que Dios va a proveer si yo hago las cosas bien, si yo trabajo fuerte y trabajo bien, si yo estudio bastante, Dios me va a dar el trabajo. No te digo que no le eches ganas, tienes que hacer lo tuyo, pero no le ayudes a Dios, Él va a hacer lo de Él y va a proveer todo lo que necesitas. El punto es llegar a tal fe que la obediencia sea algo que para ti es común, y por ella llegar a conocer la verdadera provisión de Dios, que no solamente es esa provisión que a veces buscas, la provisión material, la provisión terrenal, tener buena casa, buen carro, todo eso es hermoso y Dios te lo va a dar, pero esta provisión es espiritual y eso Dios se va a encargar de lo demás cuando tú lo buscas. Si no tienes fe, no va a haber nada, y aunque tengas cosas, esas te van a hacer más mal que bien. Pero cuando pones en primer lugar a Dios, cuando lo que te importa más, tu primer amor es el Señor, tú vas a tener la fe de enfrentar situaciones donde tú vas a poner en el altar cosas que realmente importan, a tus hijos, a tu familia, a lo que más te importa, a lo que más amas, lo pones delante de Dios y le dices: Señor, yo te amo porque esto es tuyo. Y sé que tú vas a hacer con Él maravillas más que las que yo puedo hacer. Aquellos que llevaron 5 panes y 2 peces a las manos de Jesús sabían que podían alimentar a un niño y a lo mejor a 2 o 3 más. Pero cuando lo llevó en las manos de Dios, alimentaron a más de 15,000 personas, 5,000 con sus familias. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesites? Por eso Abraham nos bendice hoy con este ejemplo, nos enseña la fe, nos enseña cómo ser amigo de Dios. Por eso es amigo de Dios. Abraham, ¿estuviste dispuesto a hacer lo que yo hago? Dios entregó a su hijo, Abraham estuvo dispuesto, y como estuvo dispuesto, no lo tuvo que hacer. La fe y la obediencia te lleva a otro nivel. Fíjate lo que dice Génesis, no quiero quedar ahí la historia. Dice, sigue diciendo el 22:15: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Otra vez, ¿todavía no acabas? No. Pero me diste lo que más necesitaba, la salvación. Hoy tengo el gozo de ser una persona externa, de estar seguro que voy a estar contigo toda la vida. Sí, pero te quiero bendecir. Y volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, dice el Señor, ciertamente te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido, porque cuando no entendías fuiste valiente, porque cuando creías que yo te iba a hacer mal, tú no dudaste que yo soy bueno y te voy a hacer bien. Y Hechos lo confirma en el Nuevo Testamento, dice el 11:17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y ahí entiendes lo que no entendías de Abraham antes. Dice: ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y entonces por eso Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. A veces tenemos que entregar para que Dios nos bendiga y para que Dios bendiga lo que estamos entregando también. ¿Estás en prueba?
¿Crees que es muy grande la prueba? Dios es más grande. No importa qué tan grande o difícil es tu prueba, ve a Dios. Está difícil la situación, tú vas a poder salir adelante porque Dios está contigo. Solo toma en cuenta a Dios. Hay cosas que se nos hacen muy difíciles y yo lo entiendo, sé por qué es difícil. No nada más digas que eres cristiano, obedece a Dios. Dios te va a ayudar, vas a estar bien y los que están contigo van a ser bendecidos. Ponemos de pie. Dile: Señor, tú eres amado mío, tu amado hijo lo diste por mí. Dile: tú tienes planes de bien para mí, tú tienes planes de bien para los míos. Cámbiame la fe, ayúdame, Señor, y llévame. Y cuando esté en eso, Señor, acuérdame que yo te dije hoy: cámbiame la fe, porque voy a enfrentar cosas que no va a importar el tamaño de ellas. Lo que va a importar es que yo no tenga miedo a la prueba, que tenga una fe incondicional para ti, que en ese momento me acuerde de obedecer tu palabra, y que cuando cruce esas pruebas hacia tu voluntad sea aprobado. Y Señor, siga adelante porque voy de gloria en gloria. Ayúdanos a comprobar, Señor, que tú proveíste a Jesucristo. ¿Cómo no nos vas a proveer la solución para llegar al propósito, Señor, personal de cada uno de nosotros? Padre, bendice a esta congregación tan hermosa. Bendice, Señor, a quien nos oiga. Bendice, Señor, tu palabra, y que haya en nosotros, Señor, ese sentir que hubo en ti, Señor, que no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que por dejar, Señor, esas cosas delante de ti, todos los privilegios y las cosas que nos has dado, por eso, Señor, vamos hacia más, cumplimos tu propósito y te damos a ti la gloria y la honra. Señor, bendice a la congregación, bendice, Señor, a Justin, Señor, y a todos los que están en Dallas predicando tu palabra, a cada persona, Señor, a cada lugar, Señor, donde se te honra a ti, Señor. Bendice al apóstol, Señor, a las congregaciones de MSI, y ayúdanos a todos, Señor, a seguir este reto, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el ejemplo de la fe, que siguiéndolo, Señor, no tenemos manera de perder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos y te decimos gracias, Padre, por tu guianza y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos: dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.